Bueno, el discurso que vamos a estudiar es un discurso que dijo el Rebbe, y es el primer discurso que dijo el Rebbe, cuando se hizo Rebbe. Es un discurso que empieza Basi Legani. Basi Legani es un discurso que estudiamos el año anterior, estudiamos el original del Rebbe anterior, del Friedrich Rebbe, por lo menos los primeros capítulos. Este discurso está basado sobre ese discurso que dijo el Rebbe anterior, y el Rebbe a lo largo de muchísimos años fue diciendo cada Yud Shvat, cada 10 de Shvat, que es el día del fallecimiento del Rebbe anterior, y el día que un año después, en 1951, que es cuando fue dicho este discurso, el Rebbe asumió el liderazgo del movimiento Chabad. Cada año el Rebbe iba diciendo un discurso, a veces dos, Basi Legani, Vine a mi jardín, explicando un capítulo del discurso original del Rebbe anterior. El discurso original del Rebbe anterior tiene 20 capítulos, así que 20 años llevó a explicar ampliamente el Maimar, y después empezó de vuelta, otros 20 años, de vuelta, primer capítulo, segundo capítulo. El capítulo que corresponde con este año es el séptimo capítulo del discurso, que nosotros no lo estudiamos en su momento en las clases que vimos de Basi Legani el año pasado, y este año tampoco lo vamos a estudiar. Nos correspondería estudiar el Basi Legani Tafshin Yud Zayin 1957. No lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar el primer Basi Legani, por varias razones. Los otros a veces son un poco más complejos, y más que nada a partir del quinto capítulo empieza a complejizarse un poco más, porque el discurso original empieza a ser más complejo. Entonces las explicaciones también son más complejas, no tenemos por qué volvernos locos. La segunda razón por la cual voy a decir vamos a estudiar este discurso es porque fue el primer discurso que el Rebbe dijo de vuelta. Imagínense en un Farbrengen en donde había un poco de tensión, porque por un año entero los Hasidim estuvieron, digamos, presionando a quien le decían el Ramash. El Ramash era Menachem Schneerson, no era el Rebbe. El Rebbe anterior había fallecido en 1950. Durante todo el año le estuvieron presionando al Ramash para que acepte el Nesius, el liderazgo. El Rebbe no aceptó. El Rebbe inclusive llegó a decir palabras tan fuertes como que si siguen presionándome voy a desaparecer y no me van a ver nunca más. Me voy a ir. Básicamente en criollo no hinchen más. No, Farbrengen, el Rebbe hacía Farbrengens, ¿sí? Ahí inclusive están registrados los Farbrengens del Rebbe, pero no era Rebbe, ¿sí? Mucha presión, gente Hasidim que le escribieron al Rebbe, Xavis Kashrus se llama, una carta en la cual se vinculaban y le decían: yo te acepto a vos como Rebbe, a mí no me importa lo que vos decís, yo te acepto a vos como mi Rebbe. Bueno, mucha tensión, y en el medio del Farbrengen el Rebbe dice un Maimar que no era común, no era normal. Un Rebbe dice Maimorim, no alguien haciendo Farbrengen, ¿se entiende? Por más que sea en su momento el Ramash, el yerno del Rebbe anterior, un rabino con un conocimiento impresionante, que inclusive el Rebbe anterior habló sobre los conocimientos del Rebbe, impresionante, pero no era el Rebbe. Era un rabino, un gran genio total, pero un rabino haciendo Farbrengen, y en el medio del Farbrengen el Rebbe dice un Maimar. Con esto todo el mundo entendió que el Rebbe estaba asumiendo el liderazgo del movimiento Chabad. El audio, no hay video de esto, estamos hablando del año 1951. El audio de este Maimar está grabado, Dios mediante, en algún momento yo voy a traer por lo menos alguna parte. Aunque no entiendan nada, porque el original está dicho en Yiddish, después los Maimorim se escribían, están en hebreo, pero el Rebbe cuando decía un Maimar lo decía en Yiddish, aunque no entiendan nada, con solo escuchar la voz del Rebbe se ve que hay algo que está pasando. Hay un ambiente muy especial, muy cargado de energía. ¿Sí? El Rebbe dice despacio, voz, Legani, está hablando muy lento, y en un momento se pone a llorar. Hay momentos del Maimar que se lo escucha el Rebbe, ¿sí? La voz del Rebbe llorando cuando habla de... Bueno, vamos a ver, el Maimar este es muy fuerte, muy interesante, muy fuerte. Lo vamos a estudiar Mitzvah por esto. Es una de las ideas, no es la única, y yo tampoco sabría juzgar si es la más importante o no. Uno de los lugares donde se puede ver por qué la gente siempre pregunta: ¿por qué Chabad no tiene otro Rebbe? No, agarren un rabino, alguien aceptado, alguien reconocido, etcétera, y le pónganlo como Rebbe. En este Maimar vamos a terminar de entender un poquitito, o por lo menos empezar a entender un poquitito, mejor dicho, la idea de por qué no. Porque no, y el Rebbe no lo dice así directamente, pero está claro, implícito en el Maimar,
esta es, this is it, como se dice en inglés, nosotros somos la generación de Mashiach. ¿Qué me dice? Otra rebbe, otra generación, otras enseñanzas, no hay, es esta, es esto. Nosotros somos la generación de Mashiach, el rebbe lo dice, pero con palabras muy fuertes. Dejó acá el rebbe y este es el lugar. Esto es. Y en este Maimar se ve claramente el enfoque que el rebbe le iba a dar a todo su Nesibus, a todo su liderazgo, ¿sí? Por más de 40 años. Todo está basado en este Maimar. Entonces, a pesar de que a pesar de que no corresponde al año del ciclo de estudio del Basi Legani, que sería el 7º capítulo, no importa, vamos a estudiar el primer capítulo, porque es un Maimar que todo Josid tiene que alguna vez estudiar, alguna vez tener algunos conceptos de acá presentes. No es un Maimar complejo, no lo es. Hay Maimores mucho más complejos, excepto el primer capítulo, es complejo. Hay un pedacito en el medio también, donde el Rebbe habla de algunos asuntos un poco más complejos, ¿sí? Pero no es un Maimar complejo. Yo lo que voy a hacer es, como todas las veces, vamos a estudiar el Maimar, leer el Maimar, lo vamos a estudiar, y cuando se vuelva demasiado complejo, lo que voy a hacer es explicar brevemente a qué se refiere y avanzamos. Porque la verdad es, yo tampoco voy a mentirles acá, yo tampoco entiendo cabalmente todos los asuntos de Kabbalah, cabalmente quiero decir en forma completa, todos los asuntos de Kabbalah y qué sé yo, no soy ningún genio de estas cosas, de ninguna manera, inclusive todo lo contrario, ¿no? Entonces, los asuntos que podamos entender, bien, y los que no entendamos, no hace a la esencia del Maimar, hace solamente a la explicación, los asuntos que el Rebbe va a mencionar en un ratito, al comienzo nomás, hacen a la explicación de un concepto minúsculo que el Rebbe anterior explica en el Maimar. ¿Cuál es el concepto minúsculo? Lo digo como introducción, así ya nos metemos en el texto y avanzamos. El concepto es, el Rebbe anterior escribe en el Basi Legani, de vuelta nosotros lo estudiamos. Ikar Shechina Betachtoinim Haiso. Traducción literal, lo principal de la presencia de Hashem estaba en este mundo inferior. Entonces el Rebbe explica ampliamente y en forma compleja qué significa Ikar Shechina, lo principal de la presencia de Dios. Algo está tratando de decir. No dijo la presencia de Dios, dijo lo principal de la presencia de Dios. Quiere decir que hay niveles. Y el Rebbe va a empezar a tocar diferentes niveles. Y va a decir, es este nivel, es el otro nivel, es aquel nivel. Y así sucesivamente. Los Maimorim Basi Legani todos mencionan a todos los Rebbeim. Siempre el Rebbe trae enseñanzas de todos los Rebbeim. Y trae enseñanzas también de Baal Shem Tov y del Maggid de Mezrich, el fundador del movimiento Chabad, Baal Shem Tov, y el Maggid de Mezrich, el segundo, digamos, Rebbe. En este Basi Legani también vamos a ver lo mismo, y es sabido, y yo lo mencioné muchas veces también, cuando se citaba a un Rebbe, se hacía presente ese Rebbe, y el Rebbe inclusive lo cita a varias veces, más de uno lo cita varias veces. Quiere decir que de vuelta era un ambiente cargado de muchísima energía, cuando el Rebbe estaba diciendo este Basi Legani original. No entendí eso cuando se cita un... Cuando vos citás a un Rebbe, citás. No, el Rebbe, estamos hablando de Farbrengen. Un Farbrengen. Sí. La primera línea es una línea que el Rebbe dijo como empezando a citar el discurso del Rebbe anterior. No es algo común en todos los otros Maimorim, no aparece esta idea, pero de vuelta, poniéndose en el contexto, imagínense un Farbrengen en donde todo el mundo estaba muy emocionado ya porque era un año del fallecimiento del Rebbe anterior, y de vuelta, muchos habían aceptado al nuestro Rebbe como Rebbe, pero no estaba declarado. Entonces el Rebbe empieza diciendo Koisev, Kevot Kedushas, Moiri Hami, Adaneinu, Moreno Berabeinu, escribe mi suegro el Rebbe, en el Maimar, en el discurso hasídico que él dio para el día de su fallecimiento, Yud Shvat, Eishin Yud Tav, para el 10 de Shvat de 1950. O sea, imagínense de vuelta, en el medio de Farbrengen, el Rebbe dice, escribe mi suegro en su discurso, y ahí empieza a dar el discurso. Vos, Ilegani, Ajoisikala, vine a mi jardín, mi hermana, mi novia. Hay muchas cosas que son copiadas textual a propósito del discurso del Rebbe anterior, ¿sí? Porque el Rebbe está explicando ese discurso. Y está escrito en el Midrash. En su lugar, este versículo está en Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares. Entonces el Midrash Rabba sobre el Cantar de los Cantares, ¿qué dice? Leganen Tzivkan, no dice vine al jardín,
El alegani, si no viene a mi jardín, legnuni, a mi lugar preferido, digamos, el lugar que es mío, dice Dios, ¿no? El lugar que era fundamental para mí desde el comienzo, porque el lugar central de la presencia de Hashem estaba aquí abajo. Hasta aquí lo que dice el discurso anterior. Y ahora empieza la explicación del Rebbe. Para entender por qué el Rebbe dijo lo principal de la presencia de Hashem. Ikar Shechina. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de la palabra Shechina, la traducción literal de Shechina es la presencia de Dios. Vamos a ver ahora niveles. Pero a esto se refiere. La Shechina está con nosotros. Inclusive también lo estudiamos muchas veces, a Kol Be'asar Shechin Toshario, donde hay 10 Yehudim, está la presencia de Dios. ¿Cómo está? Shechinta, Shechina, es lo mismo en hebreo es Shechina, en arameo es Shechinta, está ahí la presencia de Dios. ¿A qué se refiere la palabra Shechina cuando hablamos en forma más técnica? Mevaer Kivat Kedusha Zad Murazaken explica al Alter Rebbe, que llama el primer Rebbe que el Rebbe cita, explica al Alter Rebbe, Shenikres Shechina al Shem Sheikhenes Umizlabeshes. Se llama Shechina, que viene de la palabra Lishkon, morar, residir. Se llama Shechina porque reside y se inviste, está en un lugar. Miloshem Beshohanti Besoicham. Viene de la palabra y residí dentro de ustedes. Shohanti Besoicham. Residí dentro de ustedes. Que vamos a ver también en el discurso del Rebbe anterior. Esta frase aparece muchas veces. Shohanti Besoicham significa que Dios reside en el Mishkan, en el templo. Entonces, ¿por qué se llama Shechina? Porque la presencia de Hashem reside acá abajo. Esto se refiere al comienzo de la revelación de la luz infinita de Hashem. Acá ya empezamos con los conceptos más complejos. En Kabbalah se explica, en los escritos del Arizal, se explica al comienzo, cómo fue el comienzo de la creación. Que esto no es algo, y ya lo explicamos varias veces, no es algo que ocurrió hace 5.777 años y ya fue, sino que es un proceso constante, que constantemente va ocurriendo. Microsegundo, nanosegundo, etc. Hay un momento, por llamarlo de alguna manera, nosotros somos gente, seres humanos que vivimos supeditados al tiempo, y en Shabbat estábamos hablando justamente del tiempo, que Dios no está supeditado al tiempo, nosotros estamos supeditados a la escala del tiempo, no Dios, etc. Pero de vuelta, a nosotros como seres humanos se nos quedan cortas las palabras para hablar de Dios que es infinito y no tiene tiempo, no tiene espacio, etc. Simplemente para decirlo de alguna manera, hay un momento en el cual Dios crea el universo, hace 5.777 años, junto con lo cual crea el tiempo también, no solamente el mundo material. Hay un instante que es Reishis Isgolus, el comienzo de la revelación divina, donde todo empieza, digamos. Dicho simplificado, porque el Rebbe lo va a decir en forma mucho más compleja, pero básicamente está diciendo lo mismo, cuando Dios habla para crear el mundo. La Torah dice, Dios habló y que sea la luz, y después Dios habló y fue creando diferentes cosas. Bueno, en un momento Dios habló. Cuando uno habla, hay un Seider, hay un orden, si bien en los Midrashim también, de acuerdo a Kabbalah, Hasidus, obviamente es así. Breishis ya contiene toda la creación, la primera palabra de la Torah ya contiene todo, y después se va subdividiendo y desarrollando. Lo mismo pasa con los 10 mandamientos. Cuando Dios dijo Anoiji, incluyó todos los mandamientos y después lo fue detallando, inclusive dijo todos los mandamientos juntos, todos pegoteados, y cosas que el ser humano no puede producir, 2 palabras al mismo tiempo, y después lo fue detallando. Sea como fuere, hay un comienzo en el cual todo empieza, donde se empieza a revelar, como quien entra a su casa y dice hola. Bueno, hola, llegué, empecemos a interactuar, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste? Pero hay un comienzo. Esto es Shechina, esto es la presencia de Hashem, es el comienzo de la revelación de Hashem. Lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. El hecho de que el Alter Rebbe escribe, el primer Rebbe de Chabad escribe que el comienzo de la revelación de la luz infinita de Hashem, eso ya se llama Shechina. Se entiende que el concepto de Shechina está muy por encima del mundo de Atzilus.
En Kabbalah se habla de 4 mundos, que en realidad son infinitos, pero están en general representados por 4 niveles. Atzilus es el más elevado. Después viene Bria, Yetzira, así. Atzilus se llamaría emanación, Bria, creación, Yetzira, formación, Asía, acción. Estos serían los 4 mundos. ¿Qué es cada uno? ¿Cómo es? Ahora no importa. Sea como fuere, el más elevado se llama Atzilus. Y uno podría pensar, wow, la revelación de Hashem está en el mundo de Atzilus. Si pudiésemos estar parados, por así decir, en ese mundo, sentiríamos solamente a Hashem. Ni siquiera nos sentiríamos a nosotros sintiendo a Hashem. Es Hashem. Solamente Hashem. Bien. Pero, si me decís que la Shechina, la palabra Shechina, representa un nivel que es el comienzo de la revelación de la Ein Sof, de la luz infinita de Hashem, esto está muy por encima de Atzilus. En Kabbalah se habla de los niveles que trascienden, o sea, que están por encima de Atzilus. Hay montones de niveles. No es que es uno solo. Montones y montones de niveles. Entonces, si estamos hablando del comienzo de la revelación de Hashem, para Atzilus está muy abajo. Muy lejos de Atzilus, digamos. Vamos a ver. Muy lejos de Atzilus. Sea como fuere, nosotros pensábamos, para decirlo en forma quizás más clara, en las palabras de nuestros sabios, en el Talmud aparece montones de veces la palabra Shechina. Montones y montones de veces. Cuando nuestros sabios quieren hablar de Dios estando en un lugar, hablan de Shechina. Bien. De acuerdo a Kabbalah, Hasidus, etc., cuando nuestros sabios hablan de Shechina, en la gran mayoría, en la gran mayoría de los lugares, se habla del Malchus del mundo de Atzilus. La última sefirá del mundo de Atzilus. Esa es Shechina. Esa es la presencia de Hashem. Eso es en general, en todos lados. Pero, de vuelta, acá el Alter Rebbe está diciendo, Shechina, no, Shechina es el comienzo de la revelación divina. Entonces el Rebbe explica, bueno, esto está muy por encima de Atzilus. Muy por arriba. Gam, inclusive está muy por encima de la luz, la energía divina que está antes que el Tzimtzum. ¿Qué significa esto? Yo les dije, el comienzo es difícil, pero después fluye muy fácil. Bekitsur, en resumen, en los Sefarim de Kabbalah, los escritos de la Arizal está escrito. Así está escrito, y hay montones de explicaciones que ahora no es el momento para detenerse en ellas, pero no importa ahora realmente. Al comienzo Dios llenaba todo el espacio, pero si Dios llena todo el espacio no hay lugar, entre comillas, para crear el universo. Entonces Dios hizo un tzimtzum, una contracción para crear, así está escrito, un espacio vacío, y en los escritos hasídicos se aclara esto. En montones y montones de lugares, y el Alter Rebbe dice en el Tanya, montones y montones de lugares, espacio vacío significa que Dios estaba oculto, no que estaba vacío de Dios. No existe un lugar donde Dios no esté. Porque si existiese un lugar donde Dios no está, entonces Dios no sería infinito. Porque hay un lugar en donde no hay Dios, está entre comillas, Dios libre y guarde, fuera de Dios. No hay lugar fuera de Dios. Dios está oculto en ese espacio, el Tzimtzum, este famoso Tzimtzum, contracción. Dios creó un Makom Panoi, un espacio vacío, así está escrito, donde Él no esté revelado. Y después, eso fue el Tzimtzum, famoso Tzimtzum, después Dios proyectó una luz, se llama Kav Vahut, va a aparecer esto acá también, Kav. Kav se llama línea en hebreo, un Kav, una línea. Proyectó una línea dentro de ese espacio vacío, reveló su ser, digamos, en este espacio vacío, y de esa línea, el comienzo de esa línea está ligada a la esencia misma de Hashem, y el final de esa línea está aquí abajo. Somos nosotros, digamos. El último nivel de esa línea es el mundo concreto, material que nosotros vivimos. Esto se llama el Kav, la famosa línea. ¿Estamos? Bien. Pero, si decimos que Dios se contrajo, a Él mismo no se puede contraer, en realidad puede hacer lo que quiera. Pero no tiene cambios Dios, nunca cambia. Ni a Baile si yo soy Dios, nunca cambié. Entonces no tiene sentido hablar de contracción o no contracción en Él mismo, en Dios. Él no cambia. Entonces, ¿en dónde ocurrió la contracción? En el Ein Sof, en la luz infinita de Hashem. Esto es lo que se oculta para dar espacio a la creación del universo. Dando un ejemplo, Pashut, Shipshutim, súper recontra simple, a pesar de que en realidad es más complejo que eso, pero es un ejemplo nada más. Cuando hay una conversación entre dos personas,
es fundamental que uno se calle la boca para que el otro pueda hablar. Está bien, uno tiene que decir su mensaje. Hola, buen día. Terminaste de decir tu mensaje, es necesario que te calles, hagas silencio para que la otra persona pueda responder. Hola, buen día, o chao, no te quiero ver, no importa. Lo que sea que el otro responda. Esta interrupción en la palabra de uno mismo es lo que se llama, super simplificando algo, tzimtzum. ¿Por qué? Porque de vuelta, Dios estaba revelado. La revelación de Dios es esta famosa cosa que llamamos el Or Ein Sof, la luz infinita de Hashem. Revela a Hashem, no es Dios, es la revelación de Dios. Entonces en un momento tuvo que contraer esta luz, ocultar esta luz, para dar espacio a un universo para que exista. Si no, como quien dice, el tipo que habla todo el día y no deja hablar a nadie, entonces no hay conversación, es un monólogo, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, lo mismo pasa acá. Lo que se contrajo no es Dios. Has Shalom, Dios le guarde, eso no es kosher. Lo que se contrae es el Or Ein Sof, la luz infinita de Hashem. Entonces, existe en el Or Ein Sof, en la luz infinita de Hashem, un nivel antes del Tzimtzum, antes de la contracción, y un nivel después de la contracción. Son diferentes, digamos, elementos, diferentes estados de este Or Ein Sof. ¿Estamos? Entonces, el Alter Rebbe dijo que es Shechina. Shechina dijimos que es Reishis Isgalus Or Ein Sof, el comienzo de la revelación del Or Ein Sof. Quiere decir que estamos hablando antes del Tzimtzum. Ni que hablar que estamos hablando antes del mundo de Atzilus, que surge después, mucho después del Tzimtzum, sino que también estamos hablando antes del Tzimtzum, antes de la contracción, cuando lo único que había era una revelación divina. ¿Estamos? Bereshit, ¿qué es entonces? ¿El comienzo de la Torah qué es? Jochma. Bereshit es el nivel de Jochma. No, es más complejo, pero ahora no es. ¿Pero es antes de la contracción o después? No, después. Jochma. Bereshit es Jochma. Está traducido inclusive el Targum, dice Bereshit Jochma, con Jochma, con sabiduría, Bereshit Jochma, Iras Hashem. Hay versículos que hablan del tema. Bereshit es Jochma. Pero ahora no vamos a volverlo. No, sí, entonces, de vuelta, volvamos al texto un poquitito. Si el Alter Rebbe dice que Shechina es el comienzo de la revelación del Or Ein Sof, quiere decir que Shechina está mucho antes que Atzilus. No es el comienzo, es un nivel ahí abajo, digamos, en la línea de niveles. Y quiere decir que también está por encima del Tzimtzum, anterior al Tzimtzum, ¿sí? O como escribe el Mitel Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad. Ahora viene esto que yo mencioné anteriormente, esta reflexión del Kav, de esta línea que Dios inyecta, digamos, en la creación para generar una creación limitada. El Kav, frente a la revelación, a la esencia misma, de la luz infinita de Hashem, también se llama Shechina. ¿Qué está diciendo acá? La idea es así. Shechina es un nivel que se identifica por tomar en cuenta otra cosa. Es un nivel que está hecho para la creación. Es como un maestro que es un genio de alguna materia determinada y tiene que dar una clase para un público que no está al nivel de él, está a un nivel muy inferior al nivel de él. Entonces él tiene que adaptar toda su sabiduría al nivel del público para que el público entienda, porque si el público no entiende no tiene sentido toda la conversación, toda la charla. Entonces, Shechina es un nivel que está pensado para el resto, ¿sí? Esto es Shechina. Por eso se llama que Shoigen reside, por así decir, que en el mundo inferior está pensado para otros. ¿Estamos? Entonces lo que el Rebbe está tratando de explicar acá, o explicando, nosotros tratando de entender, mejor dicho, qué nivel específico en la presencia de Hashem está pensado para la creación. Tratando de explicar Shechina, de vuelta, Shechina es un nivel para otro, no para uno mismo. Estamos tratando de entender en Dios qué nivel en Dios es para otro y no para él mismo.
Como el ejemplo del profesor. El profesor para él mismo, si no tuviese que dar una charla para gente que no está en el nivel de él no necesita rebajar sus ideas, digamos. Él piensa para él mismo y sus pensamientos son muy sublimes y muy elevados porque es un gran maestro de lo que sea que está enseñando. Ahora, cuando el profesor tiene que rebajarse, entre comillas, para dar una clase a otra gente que no está en el nivel de él, tiene que revelarse y mostrarse en el nivel de esta gente a la que él está tratando de llegar. Eso se llama Shechina. Pero cuando el profesor piensa para él mismo, ¿qué es Shechina? Yo estoy para mí, no necesito explicarle nada a nadie, ni que nadie me entienda. Yo pienso mis propios pensamientos para mí mismo, por así decirlo. ¿Estamos? Incluso están formulados de otra manera los pensamientos que uno tiene para sí totalmente, mismo. en los términos de uno mismo, como uno entiende las cosas. Y mucha división del sujeto. Totalmente, bien. Entonces, ¿qué nivel, entre comillas, en Dios, en la creación de Dios, en las expresiones de Dios, qué nivel es la Shechina? ¿Qué nivel Dios crea para nosotros? No para Él mismo, para nosotros. Entonces nosotros primero pensábamos, como está en el Talmud, está en los Farim de Kabbalah, Hasidus, que Shechina es Malchus del mundo de Atzilus. De Atzilus para arriba, digamos, en lo que pensábamos hasta ahora, es todo Dios. No es que es una novedad del Rebbe, esto no es la novedad del Rebbe. La novedad del Rebbe es decir que Ikar Shechina se refiere a esto. Pero el Rebbe mismo lo trajo de diferentes discursos hasídicos de otros Rebbeim. No es que es una novedad del Rebbe hablar de estos niveles, no lo es. La novedad de vuelta es que lo principal de la Shechina es eso, lo que el Rebbe va a describir. Entonces nosotros pensábamos que Shechina es Malchus del mundo de Atzilus, el último nivel del mundo de Atzilus. De ahí para abajo, por así decir, es todo para nosotros, para la creación, orientado hacia la creación. De ahí para arriba es Dios. O sea, lo primero que el Rebbe dijo es, no, el Alter Rebbe escribe que es Reishis is Galus Oren Sof, es el comienzo de la revelación del Oren Sof. Esto está muy por encima del mundo de Atzilus. Esto está inclusive antes del Tzimtzum también. Quiere decir, en palabras en criollo, absolutamente todos los aspectos de Dios son Shechina, son para nosotros. No son para Dios. ¿Entiende? Todo lo que Él muestra, todo lo que Él revela, absolutamente todo lo que Él revela, es para nosotros. A pesar de que sean niveles increíblemente sublimes. Y si nosotros recordamos, o recordásemos lo que sea, el discurso hasídico del Rebbe anterior, el Rebbe anterior decía claramente que Ikar Shechina Betachteni Maisa, el Rebbe lo citó acá, lo principal de la Shechina estaba en este mundo. Y hubo pecados, ¿sí? Hubo 7 pecados, 7 generaciones, empezó con el pecado del árbol del conocimiento, y así 7 generaciones fueron echando a la presencia de Dios de la tierra. Y después 7 tzadikim se levantaron y fueron trayendo la presencia de Hashem a esta tierra hasta que Moshe Rabbeinu fue el que la trajo. ¿Qué es lo que trajo? Ikar Shechina, lo que estaba acá. Entonces, ¿qué es lo que trajo? ¿Malchus del mundo de Atzilus? No. Reishis is Galus Oren Sof, trajo la esencia misma de Hashem. Lo primero que Hashem se muestra de sí mismo, eso es lo que Moshe Rabbeinu trajo acá abajo, en la entrega de la Torá, construyendo el Mishkan. Eso es lo que trajo acá abajo. Y esto es lo que está tratando de apuntar el Rebbe. Dicho de otra manera, cada uno de nosotros, la avoida, el trabajo que tenemos de aquí en adelante, y de vuelta, entiendan que el Rebbe estaba asumiendo el liderazgo y estaba planteando, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Para qué estamos acá? Y el Rebbe lo va a decir con palabras muy, muy fuertes. El desafío de nuestra generación, y a pesar de que no somos meritorios, no lo merecemos, fuimos elegidos para esto, y a pesar de que no queramos, tenemos que ir a hacerlo. Palabras muy, muy fuertes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Traer Ikar Shechina, traer la presencia de Hashem mismo aquí abajo, en este mundo material. Esto es lo que está, digamos, subyacente a tanto tecnicismo, que si es este nivel, si es otro nivel. El Rebbe está tratando de decir esto. Lo más elevado en la revelación de Hashem, esto es lo que tiene que bajar acá abajo. Entonces explica. Entonces somos parte de Hashem o somos fuera de Hashem. No, todo es parte de Hashem, no hay cosa que no es Hashem. No hay nada fuera de Hashem. Ein Oid Milvado, y no hay otro excepto Él. Ein Oid, no hay otra cosa. Esto no hay ninguna duda. Pero la bondad de Hashem es que Él nos da a nosotros un Metzius, una existencia, un ser, para que nosotros hagamos una avoida, un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? A través de Torah y Mitzvot, traerlo a Hashem aquí abajo. Somos la contracción.
Vivimos después de la contracción. Yo lo pondría en esas palabras. Existimos tras el Tzimtzum. Pero digamos, el trabajo es proyectar energía desde antes del Tzimtzum aquí abajo. La paradoja del Mashiach, el Maimar no habla directamente de esto, pero sirve para entender la idea también. La paradoja del Mashiach es un mundo material como lo conocemos, digamos post-Tzimtzum, mundo que vemos, pero con la energía anterior al Tzimtzum. O sea, somos la parte inconsciente. Sí. No, somos conscientes, somos conscientes. ¿Por qué inconscientes? Y porque tenemos que revelarlo. Sí, pero Entonces, si tenemos Dios nos dio una Torá para que conscientemente elijamos. Si somos conscientes, no tenemos que revelarlo. No, ¿por qué no? Pero allí no está consciente, ¿no? Eso sí es lo que... No, pero nosotros somos totalmente conscientes de lo que tenemos. Por eso hubo Matán Torá, por eso hubo una entrega de la Torá. Y estamos acá y tenemos las herramientas y las fuerzas, como el Rebbe lo va a decir más adelante también. Bueno, Matán Torá es justamente la Torá para corregir. Yo no diría corregir, se puede decir, le saquen Oilom, se puede decir para corregir el Si mundo. no, ¿para qué? Para llevar el mundo a su plenitud, pero corregir suena como que hubo un error. Se puede hablar de corregir del pecado del árbol de conocimiento, se puede decir corregir, no es que está mal, no estoy diciendo estás equivocado, no es así, pero el concepto yo no lo pondría como corregir, yo lo pondría como revelar o llevar el mundo a su plenitud. No es que está mal corregir, de vuelta, no está mal, yo simplemente lo mostraría de otra manera, eso es todo, lo plantearía de otra manera. No está mal decir corregir. Es el tikkun olam, todo el mundo habla del tikkun, el corrección. Ok. Yo simplemente lo plantearía de otra manera. Inclusive, esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero nada, me recuerdo según lo que vos decís. Inclusive una persona, en la halajá hay una categoría que se llama Tinoch Shenishba. Tinoch Shenishba es un chico que fue capturado por los no judíos y se crió toda la vida como un no judío. ¿Sí? Un día se entera que es judío y bueno, está la cuestión alágica de si lo puede castigar por todo lo que no hizo, ¿sí? Comió treif y no cumplió llaves y cualquier cosa, ¿sí? Se le puede castigar o no, etcétera. Obviamente no, pobre pibe, tiene Shenishba. ¿Qué querés? Si fue capturado. Entonces ahora la pregunta es, esto no es en el mundo alágico, no es alajá lo que estoy diciendo, es simplemente para explicar por qué yo simplemente plantearía el tema de otra manera. Imagínate un Yehudi X, cualquiera, entra al Beis Chabad, en donde sea, ¿sí? En Tailandia, estos lugares extraños, y el pobre pibe no sabe nada de Yiddishkeit, no sabe nada de judaísmo, lo único que sabe es que es judío, entra y se pone a hablar con el rabino, y el rabino ¿qué le va a decir? Tenés que corregir todas las transgresiones que hiciste en tu vida. Y el pibe pregunta, ¿qué hice de malo? No maté a nadie. Hay cosas que la sociedad misma entiende que son negativas. Matar, robar, etc. Bueno, no maté a nadie, no le hice daño a nadie, nada. Yo hice mi vida, hice la que yo quería, pero no hice nada malo. Entonces hablar de corregir a veces puede ser chocante. ¿Por qué yo me tengo que corregir? ¿Qué hice de malo? La persona te va a decir, yo no hice nada de malo. Ahora, si vos le decís, podés llegar a un nivel de plenitud al cual todavía no llegaste, esto es otro maestro. Con todo lo que hiciste en toda tu vida, disculpa, yo tampoco llegué, no estoy diciendo vos sí, yo tampoco, obviamente, pero en forma de explicación, con todo lo que hiciste en toda tu vida, no llegaste a la plenitud. Y la realidad es que el camino de la plenitud, es el camino de la Torá. Y vos estás caminando por un camino que va para cualquier lado. Entonces, si seguís por ese camino, a la plenitud de tu vida no vas a llegar. No vas a poder llegar al máximo de tu potencial, realizar el máximo de tu potencial, ser una persona dichosa, aprovechar toda tu energía. Esto no vas a llegar nunca en este camino. Entonces la idea es, mirá, hay un camino y este camino te lleva a la plenitud como ser humano, como Yehudi, diferentes cuestiones. No tanto corregir. Ahora, no está mal decir corregir tampoco, porque en la práctica el tipo que no comió kosher, ¿tiene algo que corregir o no? Sí, claro que sí. Y el tipo que estaba yendo en el camino diagonal, ¿tiene algo que corregir? Claro que sí, tiene que cambiar de camino.
Y como es en diagonal, cuanto más lejos fuiste, más te alejaste todavía del camino normal. ¿Sí? Un pasito, 2 pasitos, es exponencial, ¿sí? No es exponencial, es otra forma, no importa. Sea como fuera, se entiende el punto. No, vamos a continuar. El Mitteler Rebbe, no se pongan nerviosos porque esto es solamente el primer capítulo. El resto fluye mucho, mucho más fácil. El Mitteler Rebbe escribe que a Arasakav, Bajut, la reflexión, la imagen, lo que sea, de esta línea, este Kav, que Dios inyecta en la creación, ese espacio vacío que Él hizo, frente a Atzmus Ein-Sof, Nikra B'Shem Shechina también. Esto en realidad es muy simple de entender con un ejemplo. Antes hablamos del maestro que tenía que hablar con un grupo de gente muy por debajo de su nivel. Tenía que darles una clase de la materia X. ¿Sí? El maestro generó en su cabeza un temario con contenidos y dio su charla, de manera tal que la gente lo entendió. Una charla fantástica, qué sé yo, qué sé cuánto. Frente al maestro, lo que el maestro dijo eran pavadas. Es como un genio de la matemática enseñando en primer grado, 1 más 1 es 2, una manzanita, 2 manzanitas, no puedes sumar manzanas con naranjas. El tipo, pobre tipo, sufriendo, perdiendo el tiempo, cuando es un genio de la matemática, enseñando cosas que son extremadamente básicas. Y los chicos felices porque el profesor trajo manzanas y naranjas, y no puede sumar una con la otra, son diferentes, y así sucesivamente. Eso se puede llamar tranquilamente, la información que el profesor dio, se llama Shechina. Frente a él, es nada, es insignificante, es algo que fue solamente para este grupo de gente, para estos chicos, para que los chicos entiendan. Ahora el mismo profesor fue a dar una clase a otro nivel, a la facultad, pero a los chicos de primer año de la facultad, que recién entraron a estudiar matemáticas, que dentro de todo saben, no es necesario hablar de 1 más 1 porque ya los chicos lo tienen recontra claro, pero tampoco puede hablar del doctorado de matemáticas porque los chicos acaban de empezar las clases, en primer año de la facultad de ciencias matemáticas. Entonces el profesor tiene otro contenido, da otro nivel de ideas, que para él también son nada, también son insignificantes, son todas pavadas que él las aprendió hace no sé cuántos años y no significan nada para él, nada, pero para los chicos de primer año de la facultad son increíbles palabras que el profesor está diciendo y novedades matemáticas y bla bla bla, ¿se entiende? Para el profesor las dos cosas se llaman Shechina, ¿estamos? Para los chicos de primer grado, la información que el profesor dio en primer año de la facultad es imposible de entender. Es extremadamente elevada. No lo entienden ni el lenguaje, ni las fórmulas. Imposible, totalmente imposible. ¿Estamos? Pero para el profesor, las dos cosas son insignificantes. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, si nosotros hablamos de Shechina, si comparamos cualquier nivel con Dios, cualquier nivel se llama Shechina, porque para él son todos insignificantes. ¿Qué me vas a hablar? ¿De Ein Sof? Es insignificante. ¿Qué me vas a hablar del Kaf? Esta famosa línea, raya, lo que sea, que dice la Lisa. Es insignificante también. ¿Qué me vas a hablar de Malchus, del mundo de Atzilus? Es insignificante. Todos se llaman Shechina. Frente a Dios, son todos Shechina, son todos insignificantes. ¿Estamos? Pero depende del nivel donde uno está parado, puede ser que sea fantástico. Para el nivel de Malchus de Atzilus, digamos, que es el nivel más bajo que se llama Shechina, el Kav es un nivel que está impresionantemente elevado, imposible de alcanzar, ni que hablar antes del Tzimtzum, es algo impensable. Pero para Dios es insignificante igual. ¿Estamos? Bueno, entonces. Dijimos que la Shechina es el comienzo de la revelación de la luz infinita de Hashem, que esto está por encima del mundo de Atzilus, que esto está inclusive por encima de la luz antes del Tzimtzum, porque la revelación, ahora entrando en el Maiga, porque la revelación, el comienzo de la revelación de la luz infinita de Hashem antes del Tzimtzum, ocurre antes del Tzimtzum, y como escribe el Mitteler Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, que el Kav frente a la esencia de Hashem también se llama Shechina.
Porque porque el concepto de Shechina es en cada lugar, o sea, en cada nivel donde uno esté parado, según el nivel donde uno está parado, ¿qué es Shechina? ¿Estamos? El profesor dando una clase a los chicos de primer grado, Shechina es sumar manzanas con naranjas, no se puede, así sucesivamente. Eso es Shechina. Pero para los chicos del primer año de la facultad, Shechina es otra cosa. Y para los que terminaron la facultad, Shechina es otra cosa. Y para el doctorado de matemáticas, Shechina es otra cosa. De acuerdo al nivel donde estás parado, ¿a qué se refiere esto? De Gab y Atzilus. Cuando vos estás parado en el mundo de Atzilus, si analizamos el mundo de Atzilus, el último nivel del mundo de Atzilus, que se llama Malchus, eso es Shechina. Eso es para los demás, digamos. Está, Malchus da vida al resto de los mundos. El Gambas de Malchus de Atzilus de Shechina, inclusive, si tomamos a Malchus, el último nivel del mundo de Atzilus, que se llama Shechina, Mevaer, Kivot Kedush Admur Atzmach Tzedek, explica el tercer Rebbe de Chabad, Shezeu Davka que Moshe Nasis Bechinas Atik Leila Mabria. Cuando es que Malchus del mundo de Atzilus se llama Shechina, cuando Malchus del mundo de Atzilus, el último nivel del mundo de Atzilus, se hace el nivel que trasciende el mundo de Bria. Yo dije recién, está Atzilus, Bria, Yetzira y Asiya, en ese orden. El último nivel de Atzilus pasa a ser como la corona de todos los niveles de Bria. La corona que está por encima de la cabeza, ¿sí? La primer sfirá de las 10 sefirot famosas se llama Jochma. Entonces en cada mundo hay Jochma. Tenés Jochma de Atzilus, Jochma de Bria, Jochma de Yetzira, Jochma de Asiya. Perfecto. Tomemos Jochma del mundo de Bria, el nivel más elevado del segundo mundo. ¿Qué hay por encima de ese nivel? La corona, sí, por encima del mundo de Bria. Pero ese nivel es el último nivel del mundo anterior. Es Malchus de Atzilus, se vuelve Keser de Bria. ¿Estamos? Entonces, cuando Malchus del mundo de Atzilus se llama Shechina, cuando se vuelve Keser de Bria, si no, no se llama Shechina. ¿Qué diferencia hay en Malchus? Si Malchus es Keser de Bria o no. En cada esfera hay 3 niveles. Y esto se aplica en todos los aspectos de la vida, también pasa lo mismo. Se llaman Rosh, Toich y Soif. Rosh es la cabeza, Toich es el contenido, digamos adentro, y Soif es el final. Rosh es el nivel de la esfera que en realidad recibe de las que están por encima. Toich es la esfera por sí misma, y Soif es la esfera como se muestra en la que está abajo. Y en todos los niveles de la vida pasa lo mismo. Un empleado de la facultad, lo que sea, también pasa lo mismo. Vos sos un alumno de la facultad y estás orgulloso que sos un alumno de tercer año de la facultad. Ok, por encima tuyo tenés los de cuarto año, así que no te hagas el piola. Y por debajo tuyo tenés los de segundo año. Entonces, de los de cuarto año, en un caso ideal, de los de cuarto año, callate y aprendé. ¿Me escuchás? Todo lo que yo, de vuelta, en un mundo ideal, ¿sí? No estoy diciendo que funciona así, lamentablemente no, pero no importa. Vos callate y escuchá lo que dicen, porque están un año más avanzados que vos y son, idealmente hablando, mucho más sabios que vos. Entonces te callás y escuchás. En tu mundo, bueno, vos te manejás dentro de lo que vos sos, lo que vos sabés, con tus compañeros, etc. Y a los que están en segundo año, vos les enseñás. Ellos se callan cuando vos hablás, porque estás un año más avanzado, sabes mucho más, idealmente hablando. De vuelta. Eso, Rosh, Teich y Soif. Entonces, cuando decimos que Malchus del mundo de Atzilus se llama Shechina, o sea que está dado para el resto, como hablábamos de la clase, del maestro que da para los chicos, etc., cuando se vuelve corona del mundo de Bria, cuando está directamente relacionado con los mundos que están por debajo de Malchus. ¿Estamos? Ahí se llama Shechina. Aval biyoisa beatzilus v'miyuchedes imoem y más files de Atzilus. Pero cuando Malchus es como Malchus es por sí misma en el mundo de Atzilus, está unificada junto con las Sefirot del mundo de Atzilus. Veloy shayach loshen Shechina, y no existe, no tiene sentido decir que reside y vive para los demás. No, está para sí misma. Es Malchus del mundo de Atzilus, no es la Shechina. ¿Estamos?
Sin embargo, esto no contradice lo que dijimos anteriormente. Que el Kav, que es un nivel que es muchísimo más elevado que Malchus del mundo de Atzilus, también se llama Shechina. Malchus de Atzilus, cuando se vuelve Atik le Bria, el nivel superior, la corona del mundo de Bria, se llama Shechina. Y el Kav, que es mucho más elevado, también se llama Shechina. En el ejemplo que yo di, la clase del genio de la matemática para los chicos del primer grado, eso se llama Shechina. Y la clase del genio de matemática para los muchachos de la facultad de primer año de matemática también se llama Shechina. No puede ser las dos cosas, Shechina. Está claro que uno es mucho más elevado que el otro. No es una contradicción. Cuando hablamos en las palabras de nuestros sabios de la palabra Shechina, esto se refiere, como yo dije antes al comienzo, de Malchus del mundo de Atzilus. Y como dijimos, solamente cuando se vuelve corona para el mundo inferior del mundo de Bria. ¿Sí? Pero en la raíz propia de Malchus, de donde viene ese nivel, Hainu, como yo el Gabi de Enzo, y decir cómo es Malchus para Dios mismo, y Negama Kavnikar de Shem Shechina. Kav también se llama Shechina. De vuelta. Malchus de Atzilus sería la clase para los chicos de primer grado. El Kav sería la clase para los muchachos de la facultad, primer año de la facultad. Los dos se llaman Shechina frente a Dios. Para el genio de la matemática que está dando esas clases, las dos cosas son insignificantes. Se llaman Shechina. ¿Estamos? Y una de las razones, ¿por qué el Kav se llama Shechina frente a la luz infinita de Hashem? Escribió el cuarto Rebbe de Chabad, el Rebbe Maharash, porque la razón por la cual Dios proyectó un Kav, una línea, como estaba escrito, yo dije al comienzo de la clase, en los Kisvei Arizal, en los escritos del Arizal, que Dios inyectó, por así decir, proyectó un Kav, una línea. ¿Para qué hizo esto? En los escritos del Arizal no está escrito para qué lo hizo, simplemente dice que es así, el sistema es así, e inclusive, entre paréntesis, nunca jamás, esto yo lo he mencionado varias veces, pero no me voy a cansar de decirlo, nunca jamás hay que pensar que los ejemplos que se dan en Kabbalah, etcétera, son concretamente así, hay una línea en algún lado, y hay un circulito, nunca. Eso está prohibido, eso es materializar, mundanizar, algo que es extremadamente complejo y abstracto, y los Mekubalim encontraron ejemplos para que nosotros podamos tratar de entender estas cosas. Hablando de rayitas, hablando de circulitos, pero no quiere decir que arriba en los mundos espirituales hay circulitos ni rayitas. No es eso. Sea como fuere, ¿por qué Dios proyectó este Kav? El Rebbe Maharash escribe que la intención divina es para que se invista en los mundos y en las almas del pueblo judío, para revelar a Dios en este mundo. Si Dios no hubiese hecho este famoso Tzimtzum, en Hasidus en otros lugares está escrito y explicado ampliamente, si Dios no hubiese hecho este Tzimtzum, el mundo nunca hubiese existido. Sería como el ejemplo, que dijimos antes también, de la persona que nunca deja de hablar, todo el día hablando, entonces nunca se puede conversar con esta persona, porque nunca te da tiempo para decir nada, nunca te da espacio para hacer. Entonces Dios, a propósito, entre comillas, se cayó la boca, hizo este tzimtzum, un ejemplo, se cayó la boca, pero si solamente hay silencio, tampoco se puede conversar. Tiene que haber algún intercambio de algo, decía algo, contame cómo te fue hoy, etc. Entonces hay una proyección de dibur, de palabra divina, que es este famoso Kav. Y con la palabra Dios se revela, se muestra. Cuando vos llegas a tu casa y dices, hola, ¿qué tal? Te estás mostrando, estás explicando que estás ahí, estás revelando algo de vos. No hables todo el día, pero tampoco estés todo el día en silencio, porque así no se puede tener una relación. Este es el Kav. Y la intención del Kav, de esta línea, digamos, que Dios inviste e inyecta en el mundo, es para que revele a Dios en el mundo y en las almas del pueblo judío. Sentir la presencia de Hashem. Por eso, inclusive, el comienzo de esta revelación divina que se llama el Kav
ya se llama Shechina. ¿Por qué? Porque su intención es revelar a Dios para los demás. Dios para sí mismo no necesita revelarse. Es como el gran matemático dando una clase para otros, él no necesita esa clase. Él ya sabe los asuntos de primer grado de la escuela y de primer año de la facultad, ya los recontra sabe, no es para él, es para los demás. Ok, hasta aquí un nivel que se llama Shechina. Ahora vamos a un nivel más elevado. Por encima de esto que explicamos, la Shechina, en su raíz primaria, primordial, por encima del Tzimtzum, porque el Kabe es inmediatamente después del Tzimtzum. Dios inyecta este Kabe, esta línea. Pero antes del Tzimtzum también ya había Shechina. Mevar, que Nishmat Yeiden explica el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad. La revelación divina, de la luz divina, antes del Tzimtzum, esto también ya se llama Shechina. Esto también ya se llama Shechina. Vamos a leer un par de líneas y después explico. Es muy sutil, muy sutil. En general, la luz antes del Tzimtzum tiene tres niveles. Etzem ha'oer, la luz por sí misma, como la luz es, la esencia de la luz. Vispashtus ha'oer, y la proyección de luz. O Vispashtus ha'oer, y la proyección de luz, Beis Madreiges, hay dos niveles, por eso son tres en total. Gilu ha'oer como shule atzmoy, shezeu maker era soibe, la revelación de luz, como es para sí mismo, que es la raíz de la luz trascendental que se llama Soibev Kol Almin, que trasciende todo el mundo. Y la revelación de luz para uno mismo, para Dios mismo, que tiene relación con los mundos. Que es la raíz de la luz que llena los mundos. ¿Qué está hablando el Rebbe? La idea es así. Perdón, 4 palabras más. Y ahora este nivel se llama Shechina, el último mencionado, que es la luz para sí mismo, que tiene relación con los mundos, eso se llama Memale Kolandi. Vamos de vuelta. En el ejemplo famoso del profesor con sus alumnos de primer grado, de facultad, de primer año, la idea es así. El profesor, de vuelta, es un genio de la matemática y él piensa pensamientos en su nivel para él mismo. Estos pensamientos se llaman Etzem ha'oer. Etzem ha'oer es la esencia misma de la matemática, digamos, no los pensamientos en sí. La matemática misma es Etzem ha'oer. Es la luz, la esencia misma de la luz, la energía matemática en este caso del ejemplo que estamos dando. Yo dije mal un detalle, ¿sí? Solamente lo repito, simplemente para que quede más claro. Etzem ha'oer, acá hablamos de 3 niveles. Etzem ha'oer es el primer nivel, la esencia de la luz, es la matemática en sí misma. La matemática, que es, digamos, infinita. La matemática. Después el Rebbe hablaba de 2 niveles en cómo esa luz se proyecta. Un nivel es cuando el profesor piensa para sí mismo. Él, con su nivel, sus ideas para él. Aunque no exista más nadie en el universo, no importa, él piensa para él. Esto se llama el primer nivel de Gilu Yaor como Shule Atzmo. La revelación de esa matemática, como es en la mente del profesor para el profesor. Obviamente, la mente de un ser humano no es infinita. La matemática puede ser infinita. La Jochmes, ¿sí? La sabiduría de la matemática puede ser infinita. No lo es, pero no importa, podría ser. En la mente del profesor ya toma una forma determinada de acuerdo a cómo este profesor piensa. Y cuando el profesor está pensando para sí mismo, de vuelta, no importa si existen alumnos o no existen alumnos, no importa si hay alguien que pudiese escuchar las palabras, no interesa, él está para él, para sí mismo. Y el universo entero no existe. Después hay otro nivel. Está la matemática en la mente del profesor, ¿sí? Que acá el Rebbe lo llama
donde el profesor ya está pensando que él tiene que dar una clase, entonces los conceptos que empieza a seleccionar en su cerebro son conceptos posibles de transmitir al público determinado que él tiene que hablar. Entonces, de vuelta, vamos a los 3 niveles de vuelta, lo repito porque es un tema complejo. Está la matemática por sí misma. Está la mente del profesor pensando la matemática para él, y solamente para él. Y el profesor revela la matemática en su cerebro de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su forma de pensar, pero solamente para él. Y después está la matemática como el profesor la piensa dentro de su mente, porque todavía no tiene que dar la clase, todavía no la dio la clase y no armó la clase, está en su mente pensando. Y él entiende la complejidad de cada uno de los asuntos que él está pensando y la profundidad de cada uno de esos asuntos de acuerdo a su capacidad de profundidad, de matemática, etcétera, etcétera. Pero ya está pensando que tiene que hablar con un público. Entonces, si él está pensando en los chicos de primer grado, ese es su público. Entonces, cuando el profesor piensa en la suma, yo no soy matemático ni nada por el estilo, así que quizás digo una sarta de pavadas terribles, pero cuando el profesor piensa en la suma, él piensa en la complejidad y profundidad que el concepto suma tiene. Y piensa en la sumatoria de números complejos, que no es igual que sumar números normales, naturales. Y piensa en la sumatoria de números binarios, en donde 1 más 1 es 10, no es 2. Y así sucesivamente empieza a pensar conceptos e ideas extremadamente profundas en diferentes sistemas, sistema decimal, sistema binario, sistema hexadecimal. Y el tipo piensa en la suma y las letras le vuelan por el cerebro, qué sé yo, qué sé cuánto. Él no está pensando literalmente lo que va a decirle a los chicos estos. Porque no le puede hablar de diferentes sistemas numéricos cuando los chicos no saben lo que son los números naturales, 1, 2, 3, 4. Los chicos no saben nada, son chicos de primer grado, ¿qué quiere decirle? Pero él en su mente, para él mismo, él sí entiende y sabe lo que es la suma. Pero ahora ella restringió muchísimo lo que es la matemática, porque está pensando para él, pero tiene relación con el público. Él no va a hablar de resta, porque los chicos todavía no saben ni sumar. Primero se aprende a sumar. No va a hablar de multiplicar, no va a hablar de división, no va a hablar de integrales, no va a hablar de ecuaciones, no va a hablar de incógnitas, de potenciales. Me yuguen, estos chicos no saben nada. Primer grado, ¿qué van a hacer? Vamos a hablar de manzanas y naranjas, y lápices, y colores, qué sé, pavadas, ¿sí? Entre comillas, pavadas, de manera tal que los chicos lo entiendan. Pero hay un momento en el cual el profesor todavía no pensó exacto qué es lo que va a decir, sino que está armando en su cerebro, en su lenguaje, los temas que va a tocar. ¿Estamos? Se entiende que ya hay una relación con un mundo exterior al profesor. En el nivel anterior, él estaba en su propio mundo, pensando para él. Y en el nivel anterior, Etzemaer es la matemática que trasciende al profesor también. Porque puede ser un gran profesor, genio, qué sé yo, pero hay gente más genia que vos. ¿Qué querés? Y hay otra gente que piensa de otra manera, y la matemática en sí, cada persona la piensa de otra forma, y la entiende de otra forma, y puede ser extremadamente profundo, infinito, no importa. ¿Estamos? Eso es Etzemaer. Entonces, ¿qué es Shechina? Antes del Tzimtzum, es Dios, él pensando, entre comillas, todo esto, pensando dentro de sí mismo, en su propia mente, pucha, ¿y si hago un mundo? ¿Qué onda? ¿Qué podría haber? ¿Qué sería? Todavía no determinó qué va a ser, ni cómo va a ser. Porque en el momento que él determina cómo va a ser y qué va a ser, ¡paf!, lo hace, ya está. Tzimtzum, Kav, Atzilus, Briga y Etzir hacía, y nosotros acá sentados en La Plata tratando de rompernos el coco entendiendo Hasidus. Todavía él no hizo nada. Ni proyecto. Ni proyecto, ni siquiera habló. Es como si dijésemos, hay una nota del Tzemach Tzedek en un discurso hasídico extremadamente complejo en Likutei Torah, donde el Tzemach Tzedek está tratando de dar un ejemplo de lo que es el Or Ein Sof.
antes del Tzimtzum. Y el Tzemach Tzedek dice, es como si todo esto ya dije que no se puede materializar, no es literal, es como si Dios estuviese hablando consigo mismo, para él. En donde no es que Dios está en silencio, no, está hablando. En el momento que uno habla hay una revelación, ¿sí? Pero Dios está hablando consigo mismo. No está considerando un receptor de su palabra, no está considerando un mundo que vaya a escuchar o que vaya a percibir su presencia. No hay nada todavía, es él solo, pero ya está hablando. Ya hay un Gilui, hay una revelación de él, es él hablando, pero consigo mismo. ¿Estamos? Después existe él hablando consigo mismo. ¿Cómo va a ser el mundo? No hablando consigo mismo, no me importa nada. Uno se puede encerrar en su cuarto y no le importa el universo entero. Uno está solo y piensa y trata de meditar, yo qué sé cuánto. No, estamos hablando de él hablando con Dios, hablando consigo mismo. ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Cómo me voy a comunicar con tal persona? ¿Cómo voy a dar una clase a chicos de primer grado, yo genio de la matemática? ¿De qué temas voy a hablar? ¿De los integrales? ¿Y de los números complejos? ¿De qué voy a hablar con estos chicos? ¿Se entiende? Él está pensando él mismo, para él mismo, pero en relación a otros. Esto se llama Shechina. Porque si bien lo único que hay es Dios, en ese nivel, él ya está pensando en algo más, en otra cosa. ¿Se entiende? Eso se llama Shechina. Y a pesar de que todos estos niveles que estamos hablando, los tres niveles, Etzemar, la esencia de la luz, la proyección de la luz para sí mismo y la proyección de la luz para sí mismo, pero en relación a otro, todo esto es antes del Tzimtzum, antes de que Dios diga algo. No existe, es imposible que en ese espacio, en ese lugar, en esos niveles, haya una fuente para los mundos. Por eso tuvo que haber una contracción. Antes de Tzimtzum no había, en el lenguaje de la Kabbalah, no había ni espacio para los mundos. Tuvo que haber una contracción, un ocultamiento divino para que exista un mundo. Entonces, ¿cómo me hablas de relación con los mundos antes del Tzimtzum? Si no había mundo, no había ni espacio para mundos, ni había una fuente para mundos, no tiene sentido pensar en mundos en ese lugar. Y el primer Tzimtzum, porque hubo diferentes Tzimtzumim, de diferentes formas, contracciones, de diferentes tipos. El primer Tzimtzum se llama en forma de Siluk, donde Dios se removió, se ocultó totalmente. Y recién ahí hubo un espacio para un mundo, y recién ahí tiene sentido decir, vamos a hacer un mundo, vamos a pensar en un mundo. Entonces, ¿cómo me decís que antes del Tzimtzum hay algo que es Shayach Loilamois? Tiene relación con los mundos. No tiene sentido. Sin embargo, se llama Shechina. El hecho de que haya un nivel que siquiera contempla que puede haber otros niveles, eso ya se llama Shechina. Ya es en relación a otras cosas. Por eso el Rebbe anterior pone en el discurso hasídico original, Bosilegani, del año 1950, Tafshin Yud, el Rebbe pone Ikar Shechina betachtoini maisa, lo principal de la Shechina, es decir, el nivel más elevado que puede llamarse Shechina. ¿En dónde estaba revelado eso? Acá abajo, en este mundo material, en la época de Adam Arishon, el primer hombre. Hainu Shegilu y Shechina betachtoini, es decir, la revelación de la presencia de Hashem en su forma más sublime, más elevada, como acabamos de explicar, estaba en este mundo inferior. No es el concepto de Shechina como lo conocemos en Atzilus, Hainu Malchus, es decir, el último nivel del mundo de Atzilus. Tampoco se refiere a la Shechina, a la presencia de Hashem, como es frente al Or Ein Sof, es decir, posterior al Tzimtzum, es decir, esta famosa Kav, línea, sino que Ikaru Primius Shechina. Lo principal y lo más profundo de la Shechina, de la presencia de Hashem, estaba aquí en este mundo, que se refiere de vuelta a cómo Dios pensaba para sí mismo, la revelación misma de Dios.
Porque la luz que se inviste en los mundos es una luz ordenada, nivel tras nivel. Y más arriba, cuando más arriba estás, ¿sí? Asía, Yetzira, Bria, Silus, cuanto más arriba estás, más revelada está la presencia de Hashem. Y cuanto más se proyecta y baja, digamos, esa luz, se reduce la revelación divina. Así es en general la energía divina en toda la cadena de mundos, desde Dios hasta este mundo. Cuanto más bajo estamos, menos revelación de la presencia de Dios hay. Al punto tal que en este mundo ni siquiera lo vemos a Dios. Y a pesar de que antes del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, del primer hombre, la luz estaba aquí abajo en forma revelada, sin embargo también en ese momento del primer hombre y en el Gan Eden, etc., también había el mismo sistema, en donde en los mundos superiores había más revelación divina que en este mundo, a pesar de que en este mundo también había revelación divina y se lo veía a Dios. Y Adam Arishon, el primer hombre, hablaba con Dios. Sin embargo, en los mundos superiores había más revelación divina. Porque Maimarazal, como dicen estos sabios, Nata y Emino, faltando líneas, Nata y Emino Eru Bara Shamayim, Dios extendió su diestra y creó los cielos, Natas Moilu Bara Eretz, y extendió su izquierda y creó la tierra, que es la diestra indica revelación, la izquierda indica ocultamiento. Quiere decir que en el Shamayim, en los cielos, inclusive en el momento de la creación y del primer hombre caminando por el Gan Eden, había más revelación divina en los mundos espirituales que en el mundo material. Entonces, solo que sino que lo que estamos hablando es que lo que estaba revelado aquí abajo no era una energía divina ordenada nivel tras nivel, reducida hasta que llegaba a este mundo inferior, sino que estamos hablando de lo principal de la presencia de Hashem, que era la luz que trascendía totalmente los mundos, que era la luz, de vuelta, anterior al Tzimtzum. Esto se llama Ikar Shechina. Todo este capítulo era para explicar solamente por qué el Rebbe anterior en su discurso dijo Ikar Shechina. Eso es todo este capítulo. A partir de este segundo capítulo, el Rebbe va a ser mucho más sencillo, no se preocupen, y el Rebbe va a orientar esto en forma muy rápida, muy veloz a nosotros mismos. Práctica, que hay que hacer todos los días.